Es un testimonio en primera persona. Hola Lola, ¿cómo estás? Buenos días, Mariano y Milva, te saludamos en Hola, ¿qué Argentina. tal? Lola, primero nos gustaría saber cómo te contagiaste. La verdad es que eso no lo sé y no lo voy a saber nunca porque no estuve en contacto con ningún positivo. Yo vivo en Madrid, por lo tanto, en el momento en que me contagié, inicié con todos los síntomas. La verdad es que nadie se lo estaba tomando en serio. Eh, en ese momento, sí, voy al trabajo, en subte, voy a la universidad, así que mucho transporte público. Trabajo en la recepción de un gimnasio, así que ahí también puede ser que alguien haya estado con síntomas o mismo con la enfermedad y no saberlo. Así que eso no lo podemos saber. Los que estamos infectados somos mi novio y yo, así que los dos tenemos el virus. Lola, ¿cuánto hace que lo detectaron y cuáles fueron los síntomas que tuvieron? Eso fue lo raro, la verdad. Empezamos con síntomas el 9 de marzo, cuando todavía Madrid funcionaba, se iba al trabajo, no había parado la vida, se sabía que habían algunos casos. Fue justamente ese día en el que subieron bastante los casos de un día para el otro, entonces la gente empezó a tener un poco más de conciencia. Y ese día, bueno, empecé con un poco de tos, un poco de dolor de garganta. Llamamos al número de emergencias de coronavirus porque suponíamos que podía ser. Al otro día tuvimos fiebre, pero más que nada era dolor de garganta en mi caso. Mi novio sí tenía tos, pero era tos con moco, no era tos seca. Entonces llamamos al número de emergencias, nos dijeron que los síntomas no coincidían con el coronavirus, así que no nos harían el test y tampoco nos enviarían un médico a casa. Nosotros no queríamos salir, claramente por las dudas. Llamamos de nuevo a nuestra medicina privada porque tenemos también médicos privados. Ellos nos preguntaron los síntomas por teléfono y tan seguros estaban de que no estábamos contagiados que vinieron a casa sin barbijo, sin guantes, no se lavaron las manos, o sea que era peligroso para nosotros y para ellos. Nos miraron la garganta, los dos teníamos placas en la garganta y nos dijeron que era 99% seguro de que eso no era coronavirus. Qué Por lo tanto, complicado. con ese Diagnóstico erróneo. diagnóstico nos quedamos, diagnóstico erróneo, nos dieron antibióticos también, que nos cayeron mal, obviamente. Nos pusieron mal de la panza, nos hicieron reacciones alérgicas porque no era lo que teníamos claramente. Pero el trabajo seguía funcionando, mis jefes me seguían pidiendo los justificantes de por qué no había ido a trabajar, toda la vida seguía en Madrid como siempre. Hablé con unos médicos porque nosotros en Madrid vivimos absolutamente solos y no podíamos hacer las compras ni nada de eso, entonces yo no quería por las dudas salir de mi casa, a pesar de que me habían dicho que era imposible que sea coronavirus, porque yo dije, tengo las defensas bajas, si salgo me puedo contagiar algo, qué sé yo. Hablamos con médicos y llegamos a la conclusión de que lo mejor era viajar a Alemania, que era bueno, recién escuché que dijiste que cada acción era determinante y en ese momento tuvimos que pensar cómo accionar de la mejor manera, porque si nos quedamos en Madrid vamos a tener que salir a hacer las compras, a la farmacia y todo lo que necesita una persona todos los días. Y entonces los médicos nos dijeron que estaba bien si viajábamos a Alemania protegidos, con barbijo, guantes, todo lo que necesitábamos para viajar, y que acá nosotros nos podíamos aislar en una casa de unos amigos, porque mi novio es alemán, mitad alemán, mitad argentino, y su familia acá nos podía atender y traer comida y demás. Así que decidimos viajar, súper protegidos, fue lo único que hicimos, viajamos hasta acá, volvimos a estar en aislamiento porque la madre de mi novio tiene asma, sí. Entonces, sea lo que sea, no queríamos estar en contacto por las dudas, pero todo esto estábamos muy seguros de que esto era una amigdalitis. Y a los 3 días, cuando terminamos los antibióticos, vimos que no mejorábamos, la fiebre no bajaba, yo empecé a tener más tos, el dolor de cuerpo era enorme. Sí, te escuchamos, Sí, Lola. Lola. ¿Era enorme el dolor de cuerpo? Sí, dormíamos mucho todo el día, perdimos el olfato y el gusto, que estoy leyendo que es algo que suele pasar en muchos casos, pero olfato y gusto, nada. Lola, ¿cómo fue el momento en sí. el que, después de todo esto, me imagino, vos decís, no, esto no es una amigdalitis, hay un mal diagnóstico?
y cuando recurrís otra vez, Sí. no sé cómo habrá sido, ahora nos vas a contar, a otro profesional médico, una nueva consulta, y le terminan diciendo, mire señorita Cerazo, usted tiene coronavirus. ¿Qué sentiste en ese momento, vos y tu novio? No fue tan rápido, estábamos en Alemania. Entre todo esto, España se convirtió en país de riesgo. Entonces ahí sí, en Alemania nos hicieron el test, porque si no antes no nos lo hacían. Como veníamos de Madrid y teníamos algunos síntomas, nos hicieron el test. Y de ahí tardaron 5 días en darnos el resultado. Por lo tanto, nosotros seguimos enfermos, aislados todo ese tiempo. Y el sábado, hace 3 días, nos llamaron por teléfono de un número privado que suponíamos que eran ellos y nos dijeron que teníamos coronavirus. Ya estábamos a día 13 de la enfermedad. La verdad que te lo digan es un poco choqueante. Nadie espera que le vayan a decir eso, por más de que suponíamos que algo no estaba bien. Pero nos lo tomamos con tranquilidad, más que nada para tranquilizar a las familias, porque estamos aislados y ¿Y lejos cómo de todos. tratan ahora la y a pesar de enfermedad, que- Lola? ¿Qué están tomando? Porque tu Ahora, aspecto es bueno. Quiero preguntarte brevemente cómo te sentís y cómo lo tratan. bueno, yo hoy me medí la fiebre justo antes de que me llamen, porque sabía que me iban a preguntar. Tengo 37,8, me sube, me baja la fiebre. Es más que nada cansancio. Nos dijeron los médicos que lo tratemos descansando, durmiendo todo lo que podamos, para que el cuerpo esté fuerte. Y la verdad es que no te dicen mucho más, porque no creo que nadie tenga mucha idea de qué más se puede hacer en estos casos. Además que ya estamos a día 14 de la enfermedad y ya supuestamente debería estar yéndose. Los peores días fueron esos días en que no sabíamos qué teníamos. ¿Y qué te indicaron como analgésico, como tratamiento medicamentoso? Me indicaron tratamiento al principio, cuando pensaron que era una amigdalitis. Así que fue paracetamol y ibuprofeno, que después me dijeron que el ibuprofeno era malo para estos casos. No sé, y nos dijeron que tomemos paracetamol si nos sentíamos mal, y estamos en contacto por un correo con los médicos alemanes, y todos, si tenemos algún síntoma o lo que sea, les podemos escribir, porque como las líneas están tan saturadas, lo que es más rápido es un correo en el que ellos están todo el tiempo atentos a que si nos pasa algo. Lo que es difícil de la enfermedad es que no se sabe cómo curarla. Claro. Y que la tenés que pasar solo. Es un poco lo más complicado, porque tenés que estar completamente aislado. No vamos a hacer compras, no hacemos nada, no tenemos contacto. La familia de mi novio nos deja la comida en la puerta. Y así estamos hace 14 días. Lola, te va a hacer una pregunta ahora nuestra compañera Anabela Mesina, que está trabajando desde su casa. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Pasaste 14 días, seguís atravesando y tenés síntomas todavía de la enfermedad. ¿Cómo te sentís ahora que ya pasó lo peor? Tenés unas liñitas de fiebre, pero a nivel del físico, ¿cómo te sentís? ¿Se volvió, digamos, a mejorar? ¿Volvió a mejorar la energía o seguís todavía tirada? No, sigo bastante tirada. Ayer dormí prácticamente todo el día y me lo estoy permitiendo. Los primeros días no me permitía tanto lo que mi cuerpo quería. Ahora ya estoy dejando que si quiere dormir, dormir. Y nos cansamos muy rápido. Nos cuesta un poco respirar. Claro. Si subo en la escalera es como si hubiese hecho una clase de, no sé, de CrossFit, siento. Todo me cansa un montón, entonces estoy sentada, me acuesto, duermo, leo, y eso es un poco lo que puedo hacer. Lola, Fer, ¿le querés hacer una consulta antes de volver a preguntarle algo de mi parte? Sí, quería consultar, no sé si lo dejó en claro ya, pero si efectivamente durante el plazo en que no había tenido el diagnóstico del COVID, ¿tuviste contacto con otra gente, con familiares eventualmente? No, lo único que hice, por eso les digo que siempre me pareció raro el diagnóstico, porque nos estaban haciendo mal los medicamentos, entonces suponíamos que algo mal estaba. Lo que decidimos fue tener un solo contacto, que fue el avión, para irnos de España, porque no nos estaban atendiendo. No estoy culpando a los médicos, eso quiero que quede súper claro. Es un virus que es nuevo, que nadie conoce, que no saben cómo actuar, que no somos una gente que está en riesgo, a pesar de que a todos nos puede pasar. Entonces es lógico que, estando en un país que estaba sobrepasado,
era mejor irnos a nuestro entender porque nosotros no teníamos ni quien nos haga las compras. Entonces ese fue todo el contacto que tuvimos en el avión y fuimos con barbijo y súper protegidos. El único contacto que sí tuve fue con la médica que vino sin protegerse a mi casa. Ahora, Lola, ¿sabés una cosa de lo que nos contás? También pone, digamos, en primera línea a los médicos de España que la están pasando tan mal y a la falta de información que hubo y de contención para el sistema sanitario, ¿sí? Esto es una gran lección para todos nosotros. Evidentemente los agarró mucho más desarmados que la posibilidad que tenemos nosotros de poder salir adelante un poco antes, evitar el colapso, evitar esto que les pasó a ustedes. Creo que tenés un mensaje muy claro, ¿no? Para llamar a la conciencia a los que estamos acá en Argentina. Sí, para mí lo más importante y que quiero que quede claro es que ante cualquier síntoma la gente se quede en su casa y mismo se aísle de su familia. Nosotros nos aislamos de nuestra familia porque esto nos dio así. Yo hasta el 6.º día casi no tuve tos, era solo fiebre, decían que anginas no podía hacer y al final el test nos dio positivo. Entonces debe haber mucho más positivo del que realmente están diciendo, porque hay gente que por ahí se piensa que tiene una gripe y lo tiene. Entonces, ya que en Argentina tomaron las medidas tan temprano y están haciendo las cosas tan bien, espero que la gente cumpla con la cuarentena, que se queden en sus casas. Eso era lo más importante para mí para decir. Yo cuando me agarré esto, mi jefe estaba esperando a ver cuándo me ponía bien para volver a trabajar. No sé si se entiende. Sí, no no había es culparlo, pero es que no había una conciencia, no había ningún tipo de conciencia cuando empecé con la enfermedad. Lola. Entonces, me parece buenísimo. ¿Qué? Mira, quería preguntarte porque es impecable tu descripción desde cómo te afecta físicamente. Me gustaría saber desde lo emocional qué pasó cuando te dijeron tenés coronavirus, porque el coronavirus llega a la distancia aquí en la República Argentina, primero bien a la distancia desde China y después como una cuestión de muerte que se está aproximando. A vos te dicen tenés coronavirus, desde lo emocional, ¿cómo reaccionaste? ¿Da miedo? ¿Te pusiste alerta? ¿Dijiste no, de esta tengo que salir? Al principio sí, me puse nerviosa. Más que nada para comunicárselo a mis papás, que no están cerca mío. Claro. Y mi papá vive en Argentina, así que estaba muy preocupado con toda la situación. Yo obviamente a medida de que la enfermedad fue avanzando les iba informando todo, pero obviamente contarlo y decirlo en palabras es un poco más fuerte. Y otra cosa que también nos pasó fue que dejó de ser un número la situación. Hasta el momento cuando uno habla son tantas muertes, tantos casos, uno nunca piensa que es un caso, que uno puede llegar a ser un caso. Entonces un poco eso, y por eso decidí contarlo en mis redes sociales también, porque la gente a veces cuando ve a alguien que conoce y que lo tiene, lo ve un poco más tangible, porque si no lo vemos como algo que es una enfermedad que nunca nos va a tocar. Y nos puede tocar, y tengo 23 años y soy súper sana y no fumo, no tengo nada en los pulmones. Igualmente me tocó. Es un mensaje muy importante porque no tenemos todavía esa conciencia. Se están pidiendo medidas extremas en Argentina y todavía hay gente que piensa que no es para tanto. Tu testimonio es fundamental. Primero para entender que le puede pasar a gente joven, que nos puede pasar a cualquiera, que igualmente va a ser delicado aunque no terminemos con un respirador en un hospital, pero nos tenemos que quedar en casa y no sabemos todavía las secuelas en nuestro cuerpo. Hay que tomarlo en serio siempre, Lola. Sí, yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia, que están a tiempo. También hay una realidad y es el tema de los test que quería hablar. Sí. Yo no estoy enojada porque en España no me hayan hecho el test. Yo sé que no hay capacidad ya para hacer está test. todo saturado. Sé que están eligiendo a las personas a las que tienen que hacerles el test. Que Alemania es un país que está más preparado en este momento y que hacen muchos más test que en España por día, por hora y lo que sea. Pero eso no quiere decir que sean los casos reales los que aparecen en los índices. Hay muchos más casos. Yo si me hubiese quedado en España nunca me hubiesen hecho test y yo nunca hubiese contado, y mi novio tampoco, como 2 casos positivos. Hoy en día nosotros somos 2 casos positivos más para Alemania, pero realmente somos casos que nos contagiamos en España. Entonces, eso me parece súper importante, porque sí, las muertes son muy altas, pero los casos también son muchos más de los que se están diciendo, porque no hay capacidad para hacer test, y los test son carísimos.
Lola, muy claro todo tu mensaje. Ojalá te pongas bien, vos y tu novio. Gracias por la responsabilidad de asumir la cuarentena, de contarlo, de hacerlo público, porque también digo, para nadie debe ser fácil No, decir claro. en primera persona, yo tengo coronavirus y estoy acá y lo estoy sacando adelante. Así que lo mejor, que tengas mucha salud pronto, que te recuperes bien tanto a vos como a tu pareja. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Les mando un beso a todos en Argentina, a mi familia, si me está viendo estoy bien, Sin duda. Seguro. y a todos mis amigos y toda la gente de allá. Cuídense y tengan conciencia que están a tiempo. Gracias.